Hola, ¿cómo les va? Les cuento que hoy les traigo una lectura en relación a algo que está ocurriendo en nuestro país, que son las invasiones de langostas. Como algo bíblico que nos está cayendo ahora, por si fuera poco, todo lo que nos está ocurriendo al mundo, habrán escuchado que en la zona del litoral entraron vía Paraguay un montón de, una manga de langostas. Y todos los años, cuando estaba dando clases en la Escuela de Bellas Artes, les leía este texto a los alumnos porque voy a hablar en realidad de un escrito de Antonio Berni, pintor argentino que desarrolló en nuestro país el realismo social. O sea, una pintura de denuncia social. Antonio Berni, conocidos por todos, por los que están en las artes y por los que no están en las artes. ¿Quién no ha visto a Juanito Laguna y a Ramona Montiel, sus personajes inventados y que aún hoy tienen vigencia, lamentablemente, en representar a una clase olvidada, ¿no? Fue un denunciante con su pintura Antonio Berni. Y me pareció relacionado a esta plaga de langostas que está ocurriendo actualmente en la Argentina, que algo que pensamos que era historia del pasado, algo que te contaban los abuelos y que no terminabas de configurarte en la cabeza eso. Y bueno, este escrito me encanta porque, fíjense, acá al fondo están mis bisabuelos paternos y ahí está mi árbol genealógico. Antonio Berni también era hijo de piamonteses, nieto de piamonteses, y también vivió en la línea del ferrocarril entre Rosario y Córdoba. Y tuvo una infancia con sus abuelos. Entonces, de su libro Escritos y Papeles Privados, para el que lo quiera tener, es un libro imperdible. Es la autobiografía de Berni, ¿no? Les voy a leer un pedacito de la infancia con mis abuelos, que sería la infancia de Antonio Berni con sus abuelos, y se asemeja tanto a mi propia infancia y a la infancia de tantos niños de la llanura piamontesa, ¿no? Mis abuelos fueron don Victorio y doña Enriqueta Pico, ambos naturales de Cumiano, una localidad piamontesa no muy alejada de la ciudad de Torino. Jóvenes aún, se embarcaron en Génova rumbo a Argentina, dejando una Italia deprimida y sin la idea de retornar. Como tantos millones de europeos, se lanzaron a la gran aventura de conquistar América, que se presentaba como una tierra de promisión. Llegaron al puerto de Buenos Aires, patrocinados por una organización colonizadora, y fueron alojados en el Hotel de Inmigrantes, el entonces famoso romboide arquitectónico frente al Río de la Plata. Posteriormente fueron trasladados al puerto de Roldán, al pueblo de Roldán, en la provincia de Santa Fe, donde la Compañía de Tierras del Ferrocarril Central Argentino les adjudicó los primeros lotes de un campo de 3.500 kilómetros cuadrados que se había dividido para tal fin y que el Estado argentino había cedido a ambos lados de la línea férrea que une Rosario con Córdoba. De este texto, La infancia con mis abuelos, de Antonio Berni, solo voy a leer este pedacito. Luego él comienza a contar cuando sus papás lo dejaban a él en Roldán y él se quedaba viendo cómo su abuelo ordenaba la huerta y ordenaba a la gente trabajar y se levantó esa chacra con esos árboles frutales y demás. Ahora voy a dar lectura. Les cuento que al final de esta lectura, que es bastante importante, es bastante larga la lectura, pero es muy sustanciosa. A los que tienen más de 40 les va a gustar y mucho, y a los jóvenes que les interesa la lectura les va a gustar porque es un relato que puede llegar a ser actual con la llegada de las langostas que se están avecinando por el litoral. Él describe con la cabeza de un pintor la llegada de las langostas a la chacra esa del abuelo en la localidad de Roldán, vecina a Rosario. Y a mí me parece un texto imperdible. Bueno, voy a leer el relato de Antonio Berni,
La invasión de langostas. Es un relato en primera persona porque es algo que a él le ocurrió y cómo lo vivió como niño o como joven futuro gran pintor argentino. Con la ausencia del gran protector, muerto el abuelo, la finca desfallecía. La huerta se transformaba en un basural. Los frutales se apestaban y en el jardincito solo crecían flores silvestres. Yo estaba seguro de haber escuchado y visto a mi abuelo comunicarse con las plantas como si fueran animales domésticos que oyen. Obedecen y juegan con su dueño. Retaba a un ciruelo moroso y le ponía de ejemplo otro que se comportaba mejor. Estimulaba a un peral y felicitaba al cerezo. Faltaba solo que distribuyera medallas a los sobresalientes de su plantel botánico. El trabajo de preparación del campo para la siembra anual de trigo o de maíz lo hacían mis tíos ayudados por la peonada. Pero mi abuelo no dejaba de controlar. Ya sea la labor del arado de 2 rejas tirados por 8 percherones, la rastrillada de la tierra o la siembra de semillas, tareas redituables pero que él consideraba una labor de bárbaros, ajena al arte de la agricultura. Una tarde de verano, vi los rasgos de mi abuelo repentinamente marcados por una dramática desesperación. Con sus ojos desorbitados miraba en el horizonte norte una nube oscura que se extendía como humo de quemazón sobre un cielo celeste puro. Media hora después, una crepitante masa de langostas cubría totalmente el cielo. Hambrientas las langostas comenzaron a precipitarse a lo largo y a lo ancho del campo, sobre cuánta vegetación había en los alrededores. Sacamos latas, cacerolas, sartenes, hierros y campanas, a la manera de tambores y baterías, haciendo una bulla infernal con la esperanza de asustarlas y de echarlas del lugar. El esfuerzo fue inútil. En un santiamén se comieron cuanto verde encontraron al paso. Los árboles, salvo algunos paraísos, cuyas hojas son indigestas para los ortópteros, se transformaron en espectrales esqueletos purulentos de bichos como segregados por las mismas ramas, algunas de las cuales se quebraban arrastradas por el peso del amontonamiento en racimo de esa plaga bíblica. El paisaje tomó el ocre oscuro de los insectos, mientras un murmullo sordo y continuado de agonía y espanto se expandía en ondas hasta los confines de la tierra. Comenzaron a subir por nuestra ropa, pegadas a nuestras carnes, se metían por debajo de los pantalones, se posaban en nuestro rostro. Derrotados y asqueados nos refugiamos dentro de la casa, cerrando puertas y ventanas y tapando cuanta rendija había por donde pudieran filtrarse. Agobiados por un calor infernal, mirábamos a través de la ventana donde asomaban cabezas antenadas de acrídidos con sus vientres asquerosos pegados a los vidrios. El incesante oscurecimiento del cielo terminó confundiéndose con la noche. A los demás los desalentaba la pérdida de la cosecha. En cambio a mí me trastornaba la idea de que esos insectos nos sepultarían irremediablemente bajo nuevos y mayores enjambres enviados por el cielo. Desde la cama los oía trepar por los muros, puertas y ventanas. Los sentía caminar por los techos produciendo siempre esa penetrante y lúgubre murmullo de invisibles roedores en acción. De una pesadilla pasaba a otra bajo la constante sensación de que millones de pequeños enemigos nos bloqueaban para reducirnos por hambre y sed hasta la inercia y consumirnos al final como los gusanos consumen a los animales muertos. Después de la dramática travesía por los malos sueños nocturnos, nos encontramos con el regalo de una mañana despejada sobre un paisaje tranquilo sobre la tierra.
Sobre tierra, ramas y techos quedaba una capa palpitante de alas, cuerpos y patas de langosta que batallaban entre sí desesperadas por encontrar algo más de comer. A mediodía, quizás obedeciendo una orden misteriosa, comenzaron a remontar altura, formando en el cielo una imagen semejante a un gran dragón oscuro que tapaba medio cielo y que parecía echar fuego por los belfos. La gran manga, transformada en bestia apocalíptica, emigraba hacia el sur, decidida a devorar cuanto comestible verde, azul o rojo divisara en su vuelo. Por tierra y en los troncos quedaron muchas sin fuerzas para volar. Sea por hambre o por intoxicación, se dejaban barrer como chauchas secas. Provistos de rastrillos y palas, hicimos con ellas varias parvas a las que prendimos fuego en un final de bronca y de venganza. Vigilé la huerta. Las legumbres habían desaparecido y los frutales, pelados de hojas, solo mostraban de los frutos sus carozos totalmente descarnados. Mi abuelo duerme en el cementerio de Roldán, un pueblo de la provincia de Santa Fe, pegado a los rieles del ferrocarril que va a Córdoba, que él ayudó a poblar. Descansa dentro de un panteón viejo, despintado y descascarado, en cuyo dintel reza la inscripción Familia Pico. La última vez que visité el lugar, a su placa de mármol, entre otras de la familia, le cubría la rama de un yuyo crecido detrás de la escama suelta del reboque, cuyas raíces se metían en 2 ladrillos carcomidos por la humedad. Miré, además de la placa de mi abuelo, la de mi madre y la de mis tíos allí sepultados. A mi abuelo lo imaginé momificado, mirándome con sus ojos celestes, pero la realidad me dijo que él y los demás ya no eran otra cosa que huesos sueltos entre las maderas podridas de los ataúdes, si algún resto de ellos habían dejado los gusanos de la tierra. Bueno, este texto, que es bastante crudo, miren, de este libro que es maravilloso, se llama Berni, Escritos y Papeles Privados, relata un momento en que el niño, futuro gran pintor, describe la venida de la manga de langostas. Y a mí me parece, lo siento, como que él hace una descripción totalmente pormenorizada, porque después va a ser un gran artista, y ya en el texto se nota, se ve este sentimiento profundo del niño, del joven que va a tener un desarrollo magnífico de las artes y una sensibilidad social increíble como la que tuvo Antonio Berni. Un saludo grande a todos y que tengan una linda noche y un buen descanso. Gracias.